buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y estamos recorriendo hace más de 2 años y medio American Motorhome. Ahora estamos en Perú, nuestro séptimo país en esta aventura. Estamos recorriéndolo hace ya más de un mes. Y en el video anterior recorrimos Ollantaytambo, que nos gustó mucho. Y la idea en este video es seguir descubriendo el Valle Sagrado de Perú. Ahora estamos en la ruta, estamos yendo hacia el lado de Maras, Moray y Chinchero. Así que tenemos 1 hora de ruta hasta llegar al primer destino. Los invitamos a que nos acompañen en un nuevo video recorriendo más lugares de Perú. Estamos ahora en Urubamba. Acá muchos tours hacen la parada para almorzar porque es una ciudad grande en medio del Valle Sagrado. Pero nosotros lo que vamos a hacer es pasar y acá tomar el desvío hacia Chinchero. La verdad que es una ciudad muy grande para todo lo que venimos viendo acá en el Valle Sagrado. Acá es donde nos vamos a desviar del camino. En teoría ahora tenemos que empezar a subir. Vamos a ir para este lado de la montaña. Estamos en Urubamba a 2.780 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que llegar a los 3.760 en Chinchero. Y todo eso lo vamos a subir en unos módicos 30 kilómetros. Estamos en Chinchero, pero antes de salir a recorrer vamos a almorzar. Siempre lo más importante para nosotros es comer. Estamos haciendo un omelette con zanahoria, avena, huevo y queso. Tenemos por acá una palta que vamos a usar y bueno, vamos a comer algo para salir a caminar con mucha energía. Ya está la comida, yo ya lo probé, está muy rico. Y por acá, claro, te veo comiendo. Está buenísimo. Comemos y seguimos. Ay, sí. Como les contamos, llegamos ya a Chinchero. Acá hay unos estacionamientos que salen un sol por 24 horas si dejas el vehículo. Para ingresar al recinto arqueológico acá de Chinchero, tenés que tener el boleto turístico. Nosotros lo compramos en Ollantaytambo. Sale 70 soles, es válido por 2 días e incluye la entrada a los distintos sitios arqueológicos acá del Valle Sagrado. Bueno, ¿vamos a conocerlo? Vamos.
Llegamos a la parte arqueológica de Chinchero para entrar a ver esta iglesia y ahora el recorrido que vamos a hacer tenés que presentar, como les dijimos antes, el boleto para caminar por las callecitas hasta llegar acá. Creo que no, porque no lo presentamos antes, pero bueno, Chinchero surge hace unos 2000 años con la comunidad ayarmaca, que eran pre-incaicos. Luego, según las crónicas españolas, llegan los incas. Acá los ayarmacas se resistieron bastante al dominio incaico, pero finalmente terminan ganando los incas, que por el siglo XV se instalan en esta zona. Este no era un pueblo, sino que era la zona de descanso del Inca Tupac Yupanqui. Se cree que por su ubicación estratégica en el camino de Cusco a Machu Picchu. Atrás mío lo que se ve es la iglesia Montserrat, que fue construida sobre el palacio del Inca Tupac Yupanqui. Esta iglesia es de 1572, se termina de construir a principios del 1600. La construyeron los españoles y dentro hay murales y pinturas, muchas de estilo cusqueño, pero bueno, ahora está cerrada, así que la vamos a ver solo por afuera. Acá tenemos la cruz y el campanario de la iglesia. La verdad que la arquitectura de la iglesia es muy bonita, una lástima no poder entrar a verla. Y de acá se tiene una linda vista de la plaza de Chinchero, de la antigua plaza. Hay algunos puestos de artesanías, pero ya está todo cerrado. Y eso que es la 1 de la tarde, es bastante temprano, pero no sabemos bien si es porque los tours vienen temprano o cuál es el motivo. Y también están cerrados los centros textiles, que es uno de los puntos turísticos para ver acá en Chinchero. Al menos los dos que pasamos para llegar acá estaban cerrados completamente y había muy poquitos puestos de artesanías en la calle. Acá tenemos todas las construcciones de piedra y seguimos teniendo también las acequias como hemos visto en otras construcciones incas. Y miren lo grande que es este recinto, la verdad que es enorme. ¡Qué locura! Creo que no va a dejar de llamarme la atención cómo moldeaban las rocas para que encajen perfectas una con la otra. Y acá también tenemos la acequia o canaleta de drenaje, que son de la época inca, como les contábamos antes, y se siguen utilizando hoy en día para drenar el agua, sobre todo en época de lluvias. Acá se pueden ver los andenes, terrazas de cultivo. Actualmente el pueblo de Chinchero tiene como una de sus principales fuentes económicas la agricultura, la plantación acá de tubérculos, la ganadería y ahora también tienen el turismo, ya que es un punto clave de los tours que hacen la parada acá cuando se recorre el Valle Sagrado. Y como siempre llama la atención también el lugar que elegían los incas para sus construcciones. Miren lo que es este lugar. Increíble. Y estos andenes, a diferencia de otros, tienen como forma de anfiteatro también. Se va achicando siempre hacia el centro, debe haber buena acústica. Miren las formas, los tamaños, la orientación de las piedras, todas son distintas. Fíjense cómo ahí abajo están cultivando la tierra a mano. Qué lindo banquito para tomarse unos mates, Belu. Sí, no trajimos el mate, pero de acá se tienen vistas al cerro de enfrente. Abajo se puede ver cómo está todo cultivado. Los andenes son enormes. No esperábamos andenes tan grandes. No, uy, se me fue la vincha. Son súper grandes y hay muchísimos, todos así escalonados, siguiendo la forma de esta montaña. Y creo que es en el lugar que menos turistas hemos visto. No hay mucho, la verdad que estamos caminando. Y de hecho es uno de los lugares más libres que se puede recorrer. Se puede casi subir y bajar por los andenes, viendo lo que a uno le llama la atención. Acá pareciera como que pusieron piedras nuevas. Fíjense que se ven distintas las de arriba y las de abajo. Estas piedras, que son las que están más abajo, tienen formas totalmente diferentes a estas de acá arriba y mismo los colores. Estas parecen mucho más viejas que estas. Al lado de esta escalera que estamos subiendo está toda la acequia.
Fíjense cómo está hecha para que el agua vaya hasta la parte de abajo del valle. Eso que están construyendo allá atrás, no sé si se llega a ver bien, es el nuevo aeropuerto que va a tener Cusco, que va a estar acá en Chinchero. Estamos solo a 30 kilómetros. Estamos muy cerquita de la ciudad, así que va a tener 2 aeropuertos porque ahora ya Cusco cuenta con su propio aeropuerto. Pero es enorme el que están haciendo, tremendo. Y ahora estamos yendo por una terraza a ver las hornacinas que tenemos ahí. Acá tenemos la parte arqueológica y los andenes que estamos recorriendo ahora. Acá abajo tenemos los cultivos que les mostramos antes. Acá tenemos las hornacinas que se creen tenían una función religiosa, es donde se dejaban las ofrendas para adorar a los dioses y a los ídolos. Así que tenemos en esta pared y en la otra. Acá está el otro recinto que les decía Belu, que también tiene hornacinas. Volvimos ahora a la plaza principal de Chinchero y acá tenemos un museo de sitio, ¿no, Belu? Vamos a entrar a ver qué hay. El museo es pequeño pero es bonito, tiene 2 salas. La primera tiene objetos encontrados acá en Chinchero, como vasijas, cosas de metal que se usaban para rituales y demás. Y en la otra sala explica un poco sobre la textilería andina, sobre todo sobre acá de Chinchero, y hay elementos que se usaron para la agricultura. Y lo que nos enteramos es que cuando los incas estaban escapando de los españoles, pasaron por Chinchero e incendiaron toda la zona arqueológica para que cuando los españoles pasaran por acá no pudieran abastecerse en el camino hacia Ollantaytambo. Seguimos paseando por el hermoso pueblo de Chinchero. ¡Qué pueblo pintoresco! Las callecitas son súper angostas, las casitas todas con blanco, las tejas en rojo. Las acequias por en medio de las calles. Es muy pintoresco, pero bueno, como les contábamos antes, uno de los atractivos de Chinchero es ir a los centros de textilería para ver cómo se hacen los tapices. Creemos que abren en el horario que vienen los tours, que es temprano a la mañana. Ahora ya no hay tours acá, y además estamos en temporada baja, así que está todo cerrado. Ya estamos dejando Chinchero, el sitio arqueológico es muy bonito, pero vamos a seguir recorriendo el Valle Sagrado Inca. Estamos en el mirador Racchi. Desde acá se puede ver algunos de los pueblos del Valle Sagrado. Atrás mío están Huayllabamba y Yucay, a orillas del río Vilcanota. Se ve todo súper verde, como si fueran todos distintos cultivos. Y lo impresionante es el nevado que tienen atrás, que está un poquito tapado por las nubes. Pero miren lo que es ese paisaje. Miren lo que es esa ruta para bajar a los pueblos, súper serpenteante y con muchísimo desnivel. Dicen que este es uno de los mejores miradores del Valle Sagrado. Y acá tenemos además varios lugares donde comprar algunas artesanías, hay baños. Y desde acá se puede llegar a Machucolca, que es el sitio arqueológico que se puede ver arriba en la montaña. Es ese de allá atrás. Que estimo que deben ser colcas, porque se llaman machucolcas, como los que vimos en Ollantaytambo en el video anterior, que son almacenes donde los incas guardaban alimentos y textiles.
Llegamos al pequeño pueblito de Maras, un pueblito muy lindo en el Valle Sagrado de Perú. Acá vamos a pasar la noche porque es la base para visitar dos lugares del Valle Sagrado, las Salineras de Maras y el sitio arqueológico de Moray, que están a 6 kilómetros cada uno. Cada uno para un lado diferente. No lo vamos a visitar hoy porque ya son casi las 4 y pico y creo que a las 5 cierran y para visitarlo corriendo no lo disfrutamos. Así que vamos a ir mañana. Pero bueno, es un pueblito estratégico. Hay muchos pueblos en el Valle Sagrado, todos tienen su encanto, todos tienen lugares naturales para visitar, sitios arqueológicos, pero bueno, nuestra entrada a los sitios como Moray, Ollantaytambo, Pisac es de 2 días, así que tenemos que elegir muy bien qué visitar. Nos parece una lástima porque si no lo haríamos mucho más lento y visitaríamos más lugares. Pero bueno, hay que visitarlo como se puede visitar. No queda otra. A Blanquita la estacionamos justo en el frente de la plaza, en el colegio. Le pusimos los niveladores porque está súper desnivelado el terreno. Estos son los alrededores de la plaza. La verdad que es un pueblito muy tranquilo, hay poca gente, poco movimiento, parece detenido en el tiempo. Y en el medio de la plaza está esta escultura, tenemos dos campesinos arriba con una mula. Por ahí tenemos el sitio arqueológico de Moray que vamos a visitar mañana. Por allá hay otro sitio arqueológico que se llama Checoc. Por acá tenemos a las Salineras de Maras que también vamos a ir mañana. Y por último la iglesia de Tío Bamba que está también acá cerquita. Y como les contamos, es un pueblo que parece detenido en el tiempo, todo con construcciones coloniales, construcciones hechas de adobe, techos de teja. La verdad que es muy pintoresco. Y Maras fue fundada en el 1556 por los españoles, se fundó con el nombre de Villa San Francisco de Asís de Maras y era una ciudad importante. Acá llegaron las personas de la nobleza inca cuando fueron desplazados de Cusco y se instalaron, bueno, en el pueblo. Y además la nombraron villa, que es un título que le daban a los pueblos que tenían algunos beneficios. Y es un pueblito que se caracteriza por tener calles muy angostas, pasa apenas un vehículo y hay una calle para ir, otra para volver. Muchas casas como esta tienen así arcadas, todas hechas en piedra, todas trabajadas. Acá tenemos una iglesia bien antigua, muy pintoresca. Y algo que nunca habíamos visto son estos balcones con troncos abajo, también son bien de la época colonial. Las calles que son para subir y bajar de la plaza funcionan normal, pero las laterales las usan para estacionar, así que quedan totalmente bloqueadas. Y ahí tenemos varios escudos que marcaban el nivel socioeconómico de la familia que vivía en esta casa. Ahí está el escudo heráldico de la familia. Así que nada, la verdad que es un lindo pueblo para pasear, para caminar un poco. De paso compramos un poquito de pan. Y ahora estamos volviendo a Blanquita para tomar unos mates. Vamos a descansar y mañana les vamos a seguir mostrando más del Valle Sagrado de Perú. Siete y media de la mañana y nos vamos para Moray. Estamos dejando el poblado de Maras. Miren lo que son las callecitas que les mostramos ayer. Miren lo bajas que están las nubes. A la noche, a eso de las 4 y media de la mañana, se largó a llover bastante fuerte. Y ahora nos levantamos y las nubes están tapando la mayoría de los cerros. Ahora sí, amigos, hemos llegado al complejo arqueológico de Moray, uno de los lugares donde se puede ver lo que era la ingeniería inca. Sin duda debe ser uno de los lugares más llamativos del Valle Sagrado de Cusco. Y además nos sorprendió una ruta de asfalto para llegar acá que estaba impecable. Y lo que se puede ver atrás mío
Son andenes o terrazas de cultivo en forma circular que crearon los incas, y este era un laboratorio agrícola. Acá cada andén tiene distinto microclima, se cree que hay unos 20 microclimas diferentes en estos andenes, y así es como los incas pudieron cultivar no solo cultivos de esta zona, sino de la parte selvática también, gracias a esto mismo de que cada andén tiene su microclima, y se cree que también así podían ellos calcular cuánto se cultivaba en cada región. ¡Qué locura! Y además crearon especies híbridas, porque bueno, acá podían probar, podían hacer de todo. Y se desconoce si en la época de la colonia este lugar fue utilizado o no, porque en 1932 Johnson lo descubrió sobrevolando la zona y estaba tapado. Estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. La verdad que las terrazas son impresionantes. Nunca habíamos visto terrazas circulares. Es increíble la ingeniería que tenían los incas, lo avanzados que estaban. Y lo que hay para hacer acá es un sendero circular. Como llegamos muy temprano, estamos prácticamente solos. Creo que hay un tour y nosotros. Y nada, la verdad que qué locura. Otra cosa que llama la atención, ¿ven esos escalones que hay ahí? Son los mismos que había en Ollantaytambo, y fíjense que están hechos como para subir de andén a andén. En estas terrazas los incas lograron cosechar el 60% de las especies que consumían, y su especie más cultivada era la hoja de coca, que es típica de la zona de selva cusqueña, no de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Así que lograron algo increíble, porque para ellos la hoja de coca era una planta sagrada, porque era un estimulante natural. Y llama la atención, la verdad, lo perfectos que eran los círculos. Miren lo que es eso. Muy perfectos. Por lo que leímos, en total había 3 complejos circulares. Este que estuvimos viendo es uno. Si giro un poquito más la cámara, allá aparece otro. Lo que lograban con estos andenes es que a mayor profundidad había mayor temperatura. Eso permitía, como les contaba Belu, cultivar otro tipo de especies de plantas. Y entre ellas destacaban los tubérculos. Tenían muchas especies de papa, quinoa, oca. Había mucha variedad. Y acá justo tengo para mostrarles el tema de los escalones que les mostraba de lejos. ¿Ven cómo están en la misma pared puestos? Imaginen lo que debe ser la roca que metieron adentro para poder pisarla y que no se quiebre, y que haya bancado tantos años además. Este que tenemos acá es el tercer grupo de andenes. Ahí en el nombre dice Intihuatana Muyu. Y atrás tenemos todas esas montañas con las nubes. Esa es la cordillera de Vilcanota, que tiene varios nevados. Hoy vamos a seguir yendo para ese lado igual. Vamos a seguir ruta después de que salgamos de acá. Ahora vinimos a un mirador del primer andén. La verdad que es mucho más impresionante que los otros. Es mucho más profundo. Estamos ya finalizando el recorrido. Desde estos miradores, que son los que están arriba, la vista es tremenda, se ve perfecto el círculo. Nos parece fascinante la arquitectura que tenían. El recorrido en total dura más o menos 1 hora, así que ya estamos por llegar a Blanquita, y de ahí vamos a seguir ruta recorriendo el Valle Sagrado. La ruta para ir hasta las salineras de Maras, que va a ser nuestra próxima parada, es la misma que hicimos para venir hasta Moray. Lo que nos gusta y nos sorprendió es que esta parte está asfaltada en muy buen estado, así que ahora esta ruta nos lleva hasta Maras, y de Maras hay que ir a las salineras. En el próximo video les vamos a compartir nuestra visita a las salineras de Maras y a Pisac. Los invitamos a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perdérselo. Gracias por habernos acompañado en este capítulo.